Entonces vamos a iniciar hoy día lo que es con traqueostomía. A ver, primero para conocer traqueostomía tenemos que saber primero una definición, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué nos dice la traqueostomía? La traqueostomía en sí son para pacientes realmente cuando ya se le hace un tipo de cirugía leve, que eso viene a ser una apertura o un orificio en la parte de la tráquea. Como dice ahí la definición, es la apertura de un ostoma, que viene a ser un orificio, lo que es alrededor de la tráquea. Con el fin, ¿con qué fin tiene esta traqueostomía? Para poder establecer lo que es una vía aérea artificial, para asegurar lo que es la ventilación del paciente. Este tipo de casos mayormente, nosotros que realizamos lo que es una traqueostomía, es para pacientes que tienen problemas para respirar o algún tipo de enfermedad, ya sea vía respiratoria. Si nosotros hacemos este tipo de orificio en lo que es en la tráquea, vamos a ayudar a que tu paciente que esté pasando quizás, por ejemplo, hablemos de un tumor en la tráquea, entonces vamos a hacer un pequeño orificio para ayudar que el paciente pueda respirar, ¿verdad? ¿Pasa, hija? Buenos días, hija. Toma asiento. Como ustedes simplemente son 3 virtuales, creo, presenciales, diré, se pueden sentar cerca de mí nada más. ¿Cuántos somos? 3. La no, la mayoría son virtual. O sea, son 3 presenciales nada más. ¿Ya? No, no son, dice que sí ha estado para virtual, no para presencial. Sí. Ya, pero igual como digo, le estaba dando una pequeña definición de lo que es la traqueostomía, ¿ya? Les voy a hacer sentar ahí a los 3 nada más para que puedan escuchar. Ustedes mayormente van a hacer la práctica, pues, presencial. Ya, entonces de acá nuevamente vamos a hablar lo que es una abertura, es frente del cuello, ¿no? Lo que ya mayormente más adelante vamos a ver una pequeña imagen que va en la parte de acá, es un pequeño orificio que se da en esto, ¿no? Eso mayormente vamos a utilizar para pacientes que tienen alguna enfermedad crónica de las vías respiratorias. ¿Ya? Eso se le hace un pequeño orificio con la finalidad de que poder ayudar a tu paciente que respire. Porque cuando los pacientes tienen una dificultad vía respiratoria son difíciles respirar por la nariz. O sea, hay un problema en lo que es cuando el sistema respiratorio al nivel alveolar va a existir un problema de que haya un intercambio gaseoso. Eso es lo que los pacientes impide que pueda respirar y por eso se le hace una traqueostomía, lo que es en la tráquea. ¿Ya? Muy bien. Luego, nos dice acá que es una abertura enfrente del cuello, sí, que se hace durante un procedimiento de emergencia o una cirugía planeada. Claro, un procedimiento de emergencia, por ejemplo, puede ser en caso de una bronquitis o neumonía pulmonar grave, se le hace un procedimiento de emergencia rápido para ayudar a tu paciente que pueda respirar. Pero si ya hablamos de una cirugía planeada, ya se refiere en caso cuando ya pacientes con enfermedades como el cáncer en la tráquea, entonces tú planeas una cirugía para poderle hacer a tu paciente una traqueostomía. ¿Ya? ¿Qué tienes? Forma una vía respiratoria para las personas que no pueden respirar por sí mismas, ¿ve? Lo que pueden respirar bien o que tienen mucha obstrucción que afecta su respiración. En este caso, mayormente hablamos de las neumonías graves, leves o bronquitis, ¿no? Algún tumor en la tráquea o ya sea maligno, benigno. Siempre se hace una traqueostomía para ayudar a la ventilación mecánica. Luego acá tenemos, por ejemplo, dice algunas funciones. ¿Cuáles serían las características de la tráquea? ¿Cómo está ahí la ven? Ahí está la tráquea, ¿la puedes ver, hija? Son características de los bronquios principalmente. La tráquea en sí viene a ser un órgano o partes que conforman el sistema respiratorio, ¿ya? ¿Qué es? Que está formado de cartílago, que mayormente va desde esta zona de acá, toda esta parte de acá, hasta acá es la tráquea. Todo eso es la tráquea. Ajá. Que está formado como anillados. Son anillados, tipo tornillo bien anillado, ¿ya? Que es membramoso, sí, va desde la faringe y conecta con los bronquios. O sea, desde acá, en esta parte de acá se va a encontrar la faringe, luego está la tráquea, y en esta parte de acá, en la imagen, lo vemos los bronquiolos, ¿ya?
Los bronquiolos son las que se encargan de soportar a los dos pulmones, tanto derecho como izquierdo. Muy bien. Su función va a ser brindar una vía abierta al aire inhalado y exhalado. Claro, a través de la tráquea lo que tú expiras pase a los pulmones, en la pulmonar, ya sea en derecho o izquierdo, en los dos. En esto de acá en el pulmón se encuentran los famosos alveolos. En los alveolos tú haces un intercambio gaseoso, ¿verdad? Se queda el oxígeno en el cuerpo y nuevamente lo regresa el dióxido de carbono, que ya sería exhalado. Lo que tú exhalas, lo que eliminas, lo que botas. Tú inspiras y expiras, ¿verdad? Muy bien. Eso sería la tráquea, lo conocemos. Ahora los bronquiolos principalmente, los principales que ya son los dos conductos o dos tubos que van formados como anillos también, que van en esta parte de acá, que van a conectar o están de soporte al pulmón derecho y al pulmón izquierdo. Son completos, en este caso son de el derecho, el pulmón derecho, sí, es un poquito más grande. ¿Por qué un poco más grande? Porque en esa parte del lado se encuentra lo que es el corazón, ¿ya? Muy bien. Y se dirigen, dice, hacia la parte final de la tráquea, ¿no? En este caso acá está conectado, pues desde acá ya inicia lo que es los bronquiolos, ¿ve? Como dos ramificaciones que van a sostener bien a los pulmones ahí. Con la finalidad, dice, que donde penetran, claro, contiene una finalidad de penetrar a los dos pulmones. Por eso es como un sostén, algo que sostiene a lo que es a los pulmones para que se mantengan en su posición. Porque imagina, no lo tenemos eso, estarían los pulmones, ¿verdad? Por un lado, por otro lado. Muy bien. Luego acá tenemos lo que es la tráquea. La tráquea, acá lo ven, la faringe en este lado de acá, siempre tenemos la faringe, de acá la tiroides. Cuando a veces también hay pacientes con problemas de tiroides, también se le puede hacer una traqueostomía. Claro, también. Cuando la tiroides a veces se vuelve muy agresivo. ¿Cuál es su localización de la tráquea? Mediastinum superior en esta parte de acá, superior y inferior, la que están. Comunica con la laringe y luego comunica con los bronquios. Está formado por mayormente casi de 15 a 20 anillos. Son como cartílago, ¿ya? En esta parte de acá. 15 a 20 anillos. Muy bien. En esta parte de acá, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan, esta imagen, esta de acá viene a ser la tráquea, acá viene a ser los bronquiolos, estas dos ramificaciones, y acá en esta parte más al fondo, porque acá ya se encuentran los pulmones van a estar así, descubierto estos, ya serían los bronquiolos secundarios, lo que ya están dentro del pulmón, ¿ya? Esas como pequeñas ramificaciones. Cuando ustedes van a ver un dibujo del sistema respiratorio, lo van a encontrar los bronquios y luego los bronquiolos, que ya serían secundarios, las pequeñas ramificaciones que va a conectar a los pulmones. Y luego tenemos las funciones de la tráquea. Las funciones de la tráquea tiene mayormente como tres funciones, que son lo básico y lo importante. Conducción del aire. ¿Es un conducto de aire? Sí, porque a través del sistema respiratorio y de la tráquea conducimos nosotros el aire que va directamente hacia el organismo, ¿verdad? Cuando ustedes inhalan, llevan el aire inhalado hacia la tráquea, pasa por los bronquios, los bronquiolos y luego pasa a nivel alveolar. Al nivel alveolar, donde se hace el intercambio gaseoso y nuevamente conduce al dióxido de carbono y lo eliminamos a través de la boca, ¿verdad? Eso, por eso dice que es una de sus funciones es la conducción del aire, porque conduce el aire que tú inspiras y lo regresa el aire que tú ya vas a eliminar, que sería el dióxido de carbono. Muy bien. Luego dice función inmune. Sí tiene una función inmune, sí. ¿Por qué? Porque el conducto donde está la tráquea es un conducto abierto por su inferior, que está cubierto de una mucosidad. Esa mucosidad lo que hace es cuando ustedes inspiran, como a veces estamos expuestos a mucho microorganismo del ambiente, entonces pasamos por un sector donde hay bastante tierra, ¿verdad? Entonces el sistema respiratorio comienza a funcionar. Tenemos en las fosas nasales unas pequeñas ramificaciones, como pelitos, los vellos que ustedes lo dicen, y la mucosidad.
Eso es lo que hacen es introducir el aire y esos pelitos, la mucosidad atrapa. Todas partículas lo va a atrapar y lo va a pasar a un aire más purificado y húmedo. Ya, y nuevamente pasa con la tráquea, y la tráquea se queda todas las partículas, la detiene esa mucosidad y nosotros cuando tosemos le vamos a expulsar todo eso. Por eso es una función inmune. Imagínense que eso no existiera. ¿Qué pasaría cuando nosotros inspiramos ese aire contaminado, lleno de tierra, polvo, verdad? Pasamos directamente hacia los pulmones y nos podemos fácilmente enfermedad. Por eso dice función inmune, protege, mejor dicho. ¿Ah? Muy bien. Luego nos dice regular lo que es la temperatura, sí, porque las fosas nasales o senos paranasales son las que se encargan de regular la temperatura. Regulan, esa mucosidad que tenemos también en la nariz regula la temperatura, porque es donde se encarga de calentar y humedecer al aire y nuevamente la pasa, porque nosotros no podemos pasar un aire frío, porque ese frío lo que va a provocar a nosotros es que nuestros pulmones se inflamen. ¿Ya? Muy bien. Regula la temperatura, la mucosidad, todo eso lo regula y cuando ya regula eso, nuevamente pasa lo que es fosas nasales, por la tráquea, los bronquios y al nivel alveolar. Porque va a calentar. La tráquea también calienta, humedece, lo controla la temperatura para que esté ideal una temperatura de ambiente del cuerpo y para que nuevamente sea pasado a los pulmones, porque un aire frío, imagínense que la función de la tráquea falla y comenzamos a pasar aire frío y ese aire frío lo que va a provocar es una neumonía. Es por la que nosotros cuando hace bastante frío tenemos que abrigarnos, ¿verdad? Sí. Si a nosotros nos pasa un frío cuando estamos durmiendo, quizás puertas abiertas o las ventanas abiertas y tu cama queda en donde está la ventana y te destapas y el siguiente día ya amaneces tú con una pequeña tos o con el moco ya tupido, porque los pulmones se enfrían, como lo está dando mucho golpe la temperatura fría, hace que ya no va a controlar lo que es la mucosidad o la tráquea o los senos paranasales, no tienen como dice, esa resistencia de seguir calentando, porque el frío constante puede hacer que la secreción se enfríe y eso genera las infecciones, como en casos las más comunes que son neumonía, un asma, bronquitis aguda, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos en la imagen, por ejemplo, en este caso tú lo vas a ver ahí, lo que es a un paciente con traqueostomía. Esta ya que hablaríamos de una cánula fenestrada, lo que es conectado en la tráquea. Hace un pequeño orificio y va a quedar en esta zona de acá. Esta de acá viene a ser una cánula fenestrada. Esta bolsita de aire que ustedes si ven se llena con 10 o con 20 cc de aire, no con líquido, sino aire. Dentro de 10, todo lo llenas de aire, lo introduces en la casa de acá del orificio, lo conectas la jeringa y fácilmente va a llenarse esto de aire. Esa de acá, esa bolita de aire, se hace, ya se ingresa. Primero se ingresa normal, la cánula fenestrada se ingresa por acá por el orificio. Cuando ya está ingresado hacia adentro, recién vamos a llenar el aire. Llenamos el aire con la jeringa y flun se va a hacer esta pequeña bolita y eso va a impedir que la cánula se regrese. Porque hay pacientes que pueden toser y si no llenas o no inflas la bolsita de la cánula, fácilmente puede retirarse solo. Eso impide que salga. Esa bolsita ya acaba de impedir, ¿ya? Eso sería una cánula fenestrada. En este caso el paciente está conectado y esto es la bolsita que nosotros debemos llenarlo de aire. Es igual cuando se va a poner a pacientes con una sonda Foley, para que no se salga la sonda Foley, pero ahí sí la diferencia es de que sí se llena con líquido, o sea, el pequeño globito, el globo de la sonda Foley, agarramos una jeringa de 10, con 10 cc de suero fisiológico vamos a llenar la bolita de líquido. Y eso también va a impedir para que se salga por sí solo, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos, por ejemplo, nosotros, depende del tiempo que vamos a utilizar lo que son las traqueostomías cuando se hace, en caso de haber una traqueostomía temporal y una traqueostomía permanente, ¿ya? En la temporal, por ejemplo, hablaríamos de lo que se podría decir cuando hay una obstrucción, lo que es o una lesión en la tráquea.
también se puede usar, que nos dice acá, cuando una persona necesita un respirador o ventilador. ¿Ya? Como el caso de pulmonía grave, que viene a ser las neumonías graves, una fuerte bronquitis crónica, también se puede utilizar lo que es una traqueostomía temporal. Y luego, lo que es a veces cuando pacientes tienen muy constante lo que es un infarto, ¿verdad? Personas que tienen riesgo de tener un paro cardíaco o un ataque cardíaco, como dicen, ¿no? Y lo mayormente, y lo más común, bueno, lo más común en sí para utilizar una traqueostomía temporal va a ser por causa de una neumonía grave. Es lo único, lo más común. En casos hay raros, sí, también se da lo que es en ataques cardíacos, un paracardíaco, y lo otro que va a ser es cuando los pacientes tienen un accidente cerebrovascular. Cuando ustedes tienen un accidente cerebrovascular, un ratito, hija. Ah, sí, fácilmente la cánula, te refieres, hija, a la de acá, ¿verdad? Un ratito. Esta de acá. No, Esta de acá. la de afuera. ¿La de acá? Sí, la de afuera. ¿Hay algún... Con esta de acá es la que nosotros llenamos el aire en este orificio de acá. Esto sirve para llenar el aire, lo que está acá, la bolsita de adentro. Y cuando tú llenas aire, esta parte de acá automáticamente también se va a quedar llenado de aire acá. ¿Ya? Ya, le ¿Qué pasaría consulto. es cuando esto estaría desinflado? Quiere decir que esto de acá también no está inflado. Y cuando esto no está inflado, el pequeño globo, entonces cuando el paciente se mueva o tenga pequeña sensación como de toseo, porque los pacientes con traqueostomía cuando están al comienzo tienen una sensación, les fastidia, están como tipo garraspera, así está pidiendo Sí. tos, no tienen esa facilidad de expectorar esa flema, les va a impedir. Y cuando eso no está llenado esta la bolsa de aire, automáticamente una fuerte presión que hay el paciente te va a salir. Y cuando se sale, corre el riesgo del paciente que bien esto no se den cuenta, puede ir, quizás salirse, en caso si no están, supongamos, en hospital, bueno, rápidamente nosotros nos damos cuenta y la regresamos a poner, pero es traumático, porque estarías introduciendo y sacando, pues le vas a hacer lesión, ¿verdad? En la parte del agujero la puedes lesionar. Pero si en caso ustedes tienen un paciente en casa y si ustedes no saben manejar bien lo que es una cánula fenestrada, entonces imagínense que se les salió, no conocen a alguien que sepa colocarlo, tienen el riesgo de que por ahí, en esa parte de ese agujero, ingrese microorganismos y el paciente comienza como a asfixiarse. Como ellos no pueden respirar, ustedes van a sentir que el paciente comienza y va a salir pequeñas burbujitas de la saliva por acá, incluso hasta se puede broncoaspirar. Para eso ustedes tienen que manejar bien lo que es una aspiración de secreciones en caso de emergencia, cuando se le retire lo que es una cánula de traqueostomía, ¿ya? Muy bien. Otra consulta, ¿quién fue? Sí, licenciada, ¿qué es lo que pasa? Que tengo una paciente que tiene tráqueo, Ah, pero ya, interesante. ¿Qué pasa y, con tu paciente? y tiene ACV. Justo el día sábado le toca su cambio de tráqueo porque ya tiene más de 8 meses. Ujú, El cirujano, cuando la vio, me dijo que el casco que está de afuera, el globito pequeño, que lo ujú. tenga desinflado. No sé si será por lo que le va a hacer el cambio. Claro, ya cuando se le va a hacer cambio es mejor que usted ya lo tengan desinflado para que sea más práctico para que lo retiren. En caso con pacientes Pero cuando tienen una traqueostomía y ¿qué me dijiste, derrame cerebral o ACV? sí, sí, tiene como derrame. Ya, es mucho más complicado todavía en ese tipo de pacientes porque son inconscientes y los pacientes cuando están inconscientes tienen mucho la facilidad de acumular bastante secreción en lo que es en la zona de la traqueostomía. Sí. Ahí tienen que ustedes aprender a hacer una buena aspiración de secreciones, ¿ya? Tienen que saber manejar, quizás cuando hacen la aspiración de secreciones, el paciente, por ahí ustedes muevan la cánula y fácilmente se puede retirar. Tienen que tener bastante cuidado en eso cuando se manejen pacientes con ACV y tengan una traqueostomía. Muy bien. Licenciada, pero incluso cuando yo la comencé a atender en el hospital, el globito que está afuera lo mantenían así desinflado.
Quizás por algo. Hay que ver, ese era qué tipo de cánula fenestrina.